Buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la mesa, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladores, legisladoras, a quienes nos acompañan en este recinto, a los medios de comunicación y desde luego muy especialmente a la ciudadanía tlaxcalteca. Tlaxcala es cuna de la nación y anfitrión por tradición. Siéntase bienvenido, señor secretario de Gobierno Federal, maestro Adán Augusto López Hernández. Y sin duda, pues también parte de la anfitrionía, el ingeniero Sergio González Hernández, secretario de Gobierno. Ya se han dicho aquí varias expresiones, todas muy respetables, pero se ha hecho notar efectivamente que en los dos periodos de gobierno anteriores al que esté en funciones, ocuparon una estrategia que efectivamente resultó fallida. 12 años en el que a la par venía un notable político que tenía la aspiración de ser el presidente de la República, observando detenidamente justamente esos errores. Y desde luego que pues no era un tema desconocido la fallida idea de llevar a los militares, a quien por cierto pues tengo que manifestar muy sentidamente mi reconocimiento a su labor específicamente para la cual constitucionalmente están destinados. Sin embargo, pues a la entrada en vigor del gobierno, a partir del 2018, del gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, llama la atención poderosamente varias de las acciones que pues nos hacen saber que o no había claridad o no se había estudiado a fondo el por qué el estado fallido del uso del ejército en las tareas para enfrentar a los grupos delincuenciales, por qué esto es público. El señor presidente fue el más duro crítico de sus antecesores, Calderón y Peña, para recurrir justamente a los militares, para enfrentar a los grupos delincuenciales en las calles en medio de denuncias y violaciones a los derechos humanos. Y hoy solo con un cambio de opinión se justifica todo lo demás. Pero además, la amplia carrera y trayectoria de nuestro presidente, pues desde luego que tenía que cumplir también con un compromiso justamente a los más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que le dieron su confianza y que dijo que el ejército no estaría más en las calles. Es una gran interrogante saber por qué cambió de opinión. Pero el estado fallido en la seguridad pública que tenemos en el país, la gran pregunta es, ¿a qué se debe? Después de haberlo estudiado por 12 años, debía haber un diagnóstico de partida muy claro y muy contundente. Pero a eso vemos que de las primeras acciones hay una disminución de las transferencias federales a los estados y a los municipios para la seguridad pública, primera interrogante incomprensible. La eliminación del Fortaseg, que le daba a 286 municipios recursos adicionales justamente para el fortalecimiento de sus policías. El desmantelamiento de las instituciones de inteligencia civil, pues también llama poderosamente la atención. Y luego la estrategia de abrazos, no balazos, se ha visto traducida en una violencia exacerbada, un elevado número de homicidios y bueno, también se ha observado complacencia a los grupos delincuenciales. Creo que el riesgo de empoderar a los militares es real. Efectivamente se coincide con que la seguridad pública es una tarea superior que no admite ideologías, que no admite posicionamientos personales, sino que coloca como en el interés superior el cuidado y la protección de la ciudadanía. Pero con todo lo expuesto, pues se ve como que no era la idea. Esta eventual aprobación de la minuta, sin duda es el punto de partida para colocar a las Fuerzas Armadas en un suprapoder, es decir, por encima de los tres poderes. Concentrar el poder y no rendir cuentas a nadie es el asomo de un poder autoritario. Efectivamente, generarle más activos
armamento, presupuesto y bases jurídicas que efectivamente sí eran necesarias, pero con la delimitación necesaria. Esto solamente nos asoma a la inclinación estrepitosa y peligrosa del poder civil y el empoderamiento del poder militar. Y si tuviéramos que citar lo que ya es público derivado del hackeo que hizo Guacamaya, con los más de 4 millones de correos expuestos de la Sedena, sin duda que es de alta preocupación, impresentable e inadmisible. Efectivamente, gobierno y sociedad debemos reflexionar al respecto. Sí, se sabe que el 80% de la población dice que sí a la presencia del Ejército y las Fuerzas Armadas en las calles. Pero esa respuesta, pues es por miedo por los altos índices de violencia y la afectación de muchos civiles, no solamente los grupos delincuenciales organizados. Y justamente quienes gobiernan, quienes tienen o tenemos el alto honor de gobernar, pues estamos justamente para buscar el fondo del asunto para saber exactamente qué es lo que le conviene a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas están preparadas y reservadas para otros fines. Así que, por todo lo expuesto y además por la limitante del tiempo que nos han dicho, no encuentro cómo podría decirse de la importancia de esta minuta y su aprobación. Hoy, señor secretario de Gobernación Federal, dijo que hay una reducción significativa del índice delictivo. Entonces, ¿no será mejor potenciar ya a la Policía Civil? ¿No será mejor regresarle los recursos que necesita? La capacitación, la profesionalización, el armamento y la tecnología propios para sus alcances. También quisiera preguntarle, ¿cuál fue el motivo del cambio de opinión del Ejecutivo Federal para cambiar de opinión, para decantarse porque la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional? Y por otro lado también, ¿cuáles serían los procedimientos y bajo qué leyes se sancionará a los integrantes de la Guardia Nacional que, de acuerdo a la minuta, estarían en un control operativo y administrativo por la Sedena en el caso de que cometieran algún delito o violación a los derechos humanos? Sabemos por ley que ellos tienen sus propios tribunales, tienen su Código de Justicia Militar. Entonces, ¿cómo podríamos responder a ello? Queda claro, ese estado fallido que está aquí exhibido por muchos datos y que no se admite ese cambio de datos, ¿a qué se debió? ¿Descuido, omisión, negligencia o franca intención? ¿Es cuánto?